Y hoy, 13 de julio, es el Día Mundial del Sarcoma. Para hablar de este tema está comunicada con nosotros la doctora Anabela Llanos, de la Unidad Funcional de Sarcoma y Melanoma del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Hola doctora, Lucila Estrada de Radio UBA la saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado y por la invitación para darnos este espacio. Gracias a usted por su tiempo con nosotros, Doc. Bueno, comenzamos por el principio, ¿no? ¿Qué es Sí. el sarcoma? A ver, el sarcoma no es una única entidad. Es muy importante que entendamos esto. El sarcoma es un grupo heterogéneo de tumores malignos, ¿sí? Hay más de 70 subtipos. No todos se originan en el mismo tejido. Algunos son en los músculos, otros en los huesos, otros en los cartílagos. Entonces hace que sea un poco más complejo el manejo porque cada una de estas entidades se trata de manera distinta. Tanto algunos son quirúrgicos, otros tienen que hacer tratamientos sistémicos, otros no se operan. Entonces hace que sea un poco más dirigido a la patología y al paciente en particular. Es un conjunto de enfermedades, no es solo una patología. ¿Y cuáles son los síntomas, Doc? Son variables, depende también en el grupo etario, porque son mucho más frecuentes en los pediátricos, alrededor de un 15% se desarrollan más en niños, y en adultos es mucho menos, es el 1% aproximadamente. Y depende si se origina, por ejemplo, en los músculos, hace que por ahí sea una lesión muscular, tipo un tumor, un bulto, algo que crece, que molesta, que lleva varias consultas con sus médicos tratantes, que no se encuentra un diagnóstico y uno tiene que hacer una biopsia y de acuerdo a la biopsia se tiene el resultado de la patología. Pero es muy importante que no entremos en desesperación de que toda lesión que crece puede ser un sarcoma, porque realmente son enfermedades raras e infrecuentes, pero sí es importante tenerlas en cuenta porque si tenemos la sospecha, es muy importante que los médicos tratantes puedan tener acceso a un equipo multidisciplinario de experiencia para manejar la patología de manera correcta, de manera inicial, ¿no? Y no que nos lleguen con casos tratados porque no supieron cómo encarar el tratamiento. Si una persona se encuentra algo que no sabe qué es, acude a su clínico y el clínico después lo deriva, acorde a la situación. Exactamente, sí, exactamente. Tanto los pediatras, cuando tienen que ver con los niños chiquitos, como en los adultos, lo más importante que el médico clínico lo deriva el traumatólogo si tiene que ver con algo óseo o algún cirujano especializado en partes blandas o un cirujano general que pueda tener la capacidad de pensar que puede ser una enfermedad maligna, que lo biopsie y ante el resultado y la sospecha que rápidamente consulte. Nosotros en el ROFO no solamente trabajamos en equipo multidisciplinario con oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, sino que ahora hace un tiempito estamos tratando de cada 15 días hacer ateneos virtuales para médicos, no para la población en general, pero sí para que todos los médicos de Argentina puedan, ante la sospecha o la falta de definición de tratamientos de estas enfermedades raras, se puedan contactar, mandarnos el caso y nosotros desde nuestro lado, a través de una aplicación, de una plataforma, y ellos desde su lugar podemos resolver el caso sin que el paciente tenga que viajar. ¿Cuál es el pronóstico para el sarcoma, Doc? Y el pronóstico depende un poco de qué tipo de sarcoma, porque como estamos Ajá. hablando de diferentes enfermedades, pero en general, si uno logra llegar a tiempo y operarlos, el pronóstico es mucho más bueno que cuando el paciente ya viene con una enfermedad mucho más avanzada, que es más difícil de que uno pueda controlarlo. Así que cuanto más rápido encontremos la enfermedad y se pueda hacer posible la cirugía, es donde vamos a tratar a nuestros pacientes y donde podemos lograr tener un mejor resultado. Doctora, ¿y puede haber algún factor genético en esto o no tiene nada que ver? La realidad es que no hay un factor genético específico. Muy poquitos pacientes tienen una carga genética, pero no se sabe cuál es la causa. A diferencia por ahí que el cáncer de mama, el cáncer de colon, que tienen más cuestiones hereditarias, el sarcoma no hay una línea que lo demuestre. Se cree que es más bien multifactorial, es un poquito de todo. Entonces ahí nuevamente lo hace un poco más complejo el poder elegir un tratamiento puntual y hace que estas enfermedades encima de infrecuentes son raras y que no tengamos un lineamiento muy claro. ¿Recomendaciones, Doc, se pueden hacer al respecto?
Recomendaciones, saber que existen y que ante la sospecha consulten con su médico, que su médico consulten con el traumatólogo, que sepa que en el ROFO hay una unidad de sarcoma, de melanoma, para poder acompañarlos y ayudarlos y darle las directivas en estas enfermedades raras cuando lo necesiten. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos en iSeñal en Radio UBA. No, muchísimas gracias a ustedes. Recién hablábamos con la doctora Anabela Llanos de la Unidad Funcional de Sarcoma y Melanoma del Instituto de Oncología Ángel Roffo de la UBA a propósito de que hoy es el Día Mundial del Sarcoma.